tercera entrega del proyecto de diseño de traves de concreto para el laboratorio. Nosotros somos el equipo número 10, que está conformado por su servidor Heriberto Ribramacín, Roberto Manuel Navarro Telles, Jair Gómez Vázquez y Luis Enrique Cerezo Ramos, por el docente maestro ingeniero Edgar Irán Villagrán Arroyo, de la asignatura de diseño de elementos de concreto 1. Bueno, el primer punto a mencionar son las correcciones de la entrega número 2, que a continuación se presentarán las debidas correcciones de la entrega número 2, la cual nos dio retroalimentación nuestro maestro, y con respecto a las modificaciones de las enormes cargas dadas en los diagramas, y por consecuencia una propuesta de armado muy desfasado de 6 varillas del número 10 que habíamos propuesto, que también habíamos tenido el error de colocar incorrectamente las cargas sísmicas P y Q, lo cual también solucionamos, y la falta de la indicación de armados de longitudes y posiciones de bastones o traslapes. Y bueno, todo esto lo vamos a ver a continuación. Bueno, para empezar, en el punto 8 de diagramas de momentos y cortantes para las vigas de los marcos, para cada combinación de cargas. En para obtener todos los diagramas de momentos y cortantes utilizamos lo que sería el programa SAP 2000, en el cual hicimos las diversas combinaciones como carga muerta más carga viva máxima y carga viva máxima más carga viva instantánea, con más sumándole el sismo o restándoselo. Y bueno, a continuación veremos lo que serían los diagramas de la primera combinación de 1.3 por carga viva muerta más 1.5 por carga viva máxima, lo cual nos da este diagrama de momentos, los cuales, si se nota, las cargas redujeron drásticamente desde la anterior entrega a esta, redujeron muchísimo, donde pues sí vimos un cambio enorme en tanto en el cortante como en el de momentos, como se aprecia aquí. También tenemos la segunda combinación, que es 1.1 por la carga muerta más 1.1 la carga viva instantánea más 1.1 por sismo. En este caso también igual, como se puede observar, redujeron bastante las cargas y ahora sí que los valores del diagrama. También tenemos su cortante, todo esto es del eje 1. Y la tercera combinación es 1.1 más de carga muerta más 1.1 por carga viva instantánea menos sismo en este caso. Y también tenemos lo que sería este es el de momentos y este es el de cortantes. Y ahora tenemos la última combinación, que sería carga muerta más carga viva media. En este caso tenemos la de momento y tenemos la de cortante. En este caso igualmente estos diagramas nos hicieron falta en la entrega 2 adjuntar, y en estos ya hicimos esa corrección a lo que nos había solicitado el profesor. Y bueno, ahora para el eje 2 tenemos las mismas combinaciones de 1.3 de carga muerta más 1.5 de carga viva máxima. Este es el de momento y este es el de cortante. Igualmente, como lo vuelvo a mencionar, bajaron muchísimo lo que serían los valores con respecto a la primera entrega la segunda entrega originalmente. Aquí tenemos la segunda combinación de carga muerta más carga instantánea más sismo, su momento y su cortante. Aquí tenemos lo que sería la combinación de 1.1 de carga muerta más 1.1 de carga viva instantánea, restándole las cargas de sismo. Y también tenemos su cortante. Y por último la combinación de carga muerta más carga viva media en su diagrama de momentos y la de cortantes. Bueno, a continuación mi compañero seguirá explicando más a fondo los siguientes puntos que tuvimos de corrección de la segunda entrega. Bueno, ahora bien, continuamos con las correcciones, pero en esta vez del punto 9. Ahora para nuestro apartado número 9 se utilizará la unión de todos los casos o combinaciones, como es el caso de nuestra carga muerta más carga viva máxima, la carga muerta más la carga viva instantánea, y está sumándole nuestra carga de un sismo negativo y positivo.
respectivamente, como vamos a poder apreciar en el eje 1 y 2 de nuestros diagramas de momentos y los envolventes. Acá podemos notar nuestro diagrama de momento en el eje 1. Quizá no se llega a alcanzar a ver por los números, pero en las correcciones que hicimos, que veníamos arrastrando desde nuestra primera entrega, ahora nuestros momentos fueron mucho más pequeños, lo cual nos cambió todo, prácticamente todos los resultados. Acá podemos ver el del envolvente 1, del eje 1, perdón, también. Nuestros resultados son menores. El mismo caso para nuestro momento del eje 2, que ya son mucho menores a como lo estábamos manejando anteriormente. Y también en el envolvente del eje 2 del acertante, perdón. Y ahora bien, continuamos con nuestras constantes. Para el diseño de nuestras traves se tomarán en cuenta las siguientes constantes. Como las secciones transversales, diseñar se tomó en cuenta un recubrimiento de 2 centímetros y los estribos de número 3. Tenemos nuestro acero de FY de 4.200 kilogramos sobre centímetro cuadrado, una FC' de 250, una FCB' de 212.5, y así sucesivamente. Nuestro porcentaje mínimo es de 0.0026, un porcentaje balanceado que es de 0.02 y un porcentaje máximo que es de 0.01. Datos de análisis de nuestra trave. Como R tenemos 2 centímetros, R' 4 centímetros, la altura de nuestra trave es de 60 centímetros, el peralte efectivo, en este caso D, es de 56 centímetros y nuestra base de 25 centímetros. Y si podemos observar acá en nuestras tablas, tenemos las medidas de las varillas. La varilla 2.5 que es de 5/16, la varilla del número 3 y así sucesivamente. Bien, ahora empezamos con nuestra losa de entrepiso del eje 1. En el eje A tenemos un momento último de 10.740, pero este no es nuestro momento mayor. Si podemos observar en el eje C, tenemos un momento de 20.708. Y recordemos que para que nuestra varilla aguante, nuestro momento resistente debe ser mayor a nuestro momento último, por lo cual si utilizamos 4 varillas del número 5, nos da un área de 10.46 y un porcentaje obtenido de 0.07. Recordamos que está dentro del balance mínimo bueno, perdón, del porcentaje mínimo, y también y no es mayor al porcentaje máximo. Pero no solo se utilizan 2 varillas del número 5 para poder alcanzar que nuestro momento resistente sea mayor a estos 20.708. Lo que utilizamos en estos casos pues es poner un bastón, bueno, en este caso 2 bastones de la varilla del número 4. Si podemos observar en nuestro eje A y B, no fue necesario poner estos bastones, ya que simplemente con las 4 varillas del número 5 fue más que suficiente para que nuestro momento resistente fuera mayor a nuestro momento último. Y es lo mismo pasa entre los ejes A y B, BC, CD y D. Todos fueron suficientes con 4 varillas del número 5. Esta recordemos que es la losa de entrepiso del eje 1. Ahora bien, tenemos nuestra losa de azotea del mismo eje 1. Si podemos observar acá, nuestro momento último mayor es el 14.933.68, con lo cual 4 varillas del número 4 y un bastón del número 5 es más que suficiente. Sin embargo, en nuestro eje A, al ser un momento menor, solo fue necesario 4 varillas del número 4 sin necesidad de utilizar un bastón. Para nuestra losa de entrepiso del eje 2. Es más de lo mismo, podemos observar nuestros momentos y nuestro acero propuesto, que es de 4 varillas del número 5, fueron más que suficientes. Bueno, en su momento resistente son mayores a nuestro momento último. Solamente entre el eje A y B sí se tuvo que utilizar un bastón, pero es un bastón mínimo con varilla del 2,5. Esto para que nuestra área del acero propuesta sea mayor y así nuestro momento resistente sea mayor. Y lo mismo pasa con la losa de azotea en el eje 2. Acá podemos observar en nuestros ejes B y D que los momentos son mayores a 20.000, por lo cual 4 varillas del número 5 no son suficientes, y se tuvo que utilizar, además de estas 4 varillas, 2 bastones del número 5. Ahora bien, para nuestros estribos tenemos una cortante última, que esta se utiliza para todos los casos, el BU, como podemos observar ahí. En el eje 1 de nuestra losa de entrepiso es 16.672,
En la de la azotea es 14.887. En el entrepiso del eje 2 es 22.901. Y en la azotea del eje 2 es 23.140. Haciendo todos los cálculos, nos arroja que por norma los estribos se deben de colocar a 28 centímetros. Sin embargo, nosotros elegimos colocarlos en nuestro eje 1 a 25 centímetros cada estribo del número 3. Recordamos que es varilla del número 3. Y para el eje 2, a cada 20 centímetros. ¿Esto por qué se hace a distinta distancia o por qué en el eje 2 es menor la distancia que hay entre cada estribo? Esto se debe a que nuestro eje 2 está cargando más peso. Si nos ponemos en nuestro eje 1, el eje 1 simplemente carga de eje 1 a eje 2. Sin embargo, si nos ponemos en el eje 2, nuestro eje 2 va a cargar la distancia que hay entre el eje 1, el eje 2 y del eje 2 al eje 3. Es por eso que nosotros decidimos que la distancia que iba a haber en cada estribo del eje 2 iba a ser menor a la que hay en la distancia del eje 1. Flexión y cortante. En este caso tenemos el primer diagrama, que es de la losa de azotea en el eje 1, el cual cuenta con una distancia total de 24 metros. Y en esta ocasión estamos ocupando lo que es tanto en la parte superior como inferior de este armado, lo que son 4 varillas del número 4, los cuales de la parte superior cuentan con un empalme de 51 centímetros. Y cabe recalcar que estas varillas tienen una longitud total de 12 metros. En la parte inferior ocupamos igual lo que son 4 varillas corridas del número 4, los cuales tienen un empalme de 57 centímetros. En este diagrama podemos observar que tenemos un total de 95 estribos con una separación total de 25 centímetros. ¿Sí? Y en este diagrama estamos ocupando bastones del número 5, los cuales se encuentran ubicados en el eje B, C, D y E, los cuales cuentan con una distancia total de 380 centímetros en el eje B, una distancia total de 379 centímetros en el eje C, y en el eje D tenemos una distancia de 376 centímetros, y en el eje E sería un total de 194 centímetros. Lo que iba en la parte media de este diagrama de armado, contamos con 2 varillas del número 5, las cuales tienen mayor resistencia. En el caso de lo que es la losa de entrepiso, que es igual en el eje 1, en esta contamos en la parte superior e inferior con 4 varillas del número 5. Estas pues cuentan también con un empalme de la parte superior de 51 centímetros, y en lo que sería la parte inferior de este armado cuentan con un empalme de 57 centímetros. En todos los armados ocupamos la misma longitud de varilla, que son 12 metros. Entonces, en la parte del medio de este armado estamos ocupando 2 varillas del número 5. Aquí estamos ocupando bastones del número 4 que tienen que se encuentran ubicados en el eje C, D y E. En el eje C el bastón tiene una distancia total de 333 centímetros, en el eje D tiene una distancia total de 334 centímetros, y en el eje E tenemos una distancia total de 171 centímetros. Aquí, al igual que en el diagrama anterior, tenemos un total de 95 estribos a 25 centímetros de distancia. En el caso del eje 2, aquí estamos viendo lo que es la losa de azotea en el eje 2, el cual pues cuenta tanto en el lado superior como en el inferior con 4 varillas del número 4. En el lado superior cuenta con con 2 empalmes de 51 centímetros, y cuenta con 2 bastones que se encuentran ubicados en el eje B y en el eje D.
En el eje B tenemos una distancia total de 339 centímetros y en el eje D una distancia total de 375 centímetros. En la parte inferior, que también tenemos cuatro varillas corridas, el número 4, pues estamos ocupando unos empalmes de 57 centímetros. En este caso estamos ocupando bastones del número 5 y, y bueno, en el caso del A, y tenemos un total de 105 estribos a un total de 20 centímetros de separación. Cabe recalcar eso. Algo importante que se me olvidó mencionar es que en la parte de abajo de los diagramas estamos viendo lo que sería la parte frontal de lo que sería lo que sería la losa. En este caso podemos observar lo que es que nuestra losa cuenta con un total de 60 centímetros de altura, una base de 65 y para el caso de las varillas inferiores cuentan con una distancia de separación a lo que es la losa es de 4 centímetros y en la parte superior es de 2. Bueno, continuando, en la losa de entrepiso del eje número 2 solamente tenemos un solo bastón y estamos contando con 4 varillas del número 5 tanto en el lado superior como en el lado inferior. El bastón que estamos ocupando es solo un bastón del número 2.5, el cual ocupa desde el eje A hasta el eje B, que es una distancia total de 598 centímetros. En el lado superior de las varillas corridas estamos ocupando lo que son empalmes de 61 centímetros y en el lado inferior de la losa estamos ocupando unos empalmes de 69 centímetros. Y bueno, también hay que recalcar que estamos ocupando unos estribos de 105, un total de 105 estribos a una distancia de 20 centímetros. ¿Sí? Entonces, esto ¿por qué lo mencionamos? Porque esto salió del número de varilla y el número de los bastones salieron de los cálculos hechos anteriormente por los compañeros de estas tablas. Ahora, la parte de los bastones la va a explicar mi compañero, Luis. Bueno, en el apartado número 11 es sobre la adherencia y el anclaje, en donde tenemos que detallar los esquemas anteriormente mostrados por mi compañero, en donde se identifica en la posición de los empalmes de acero de esfuerzo, los bastones y anclajes mostrando su amplitud. En este caso, mi compañero ya tiene el dibujo completado con los datos que vemos en pantalla y que voy a hacer yo es más o menos explicar cómo fue que se calcularon nuestros valores. Empezando por las primeras tablas, podemos ver que se dividió por losa poniendo como ejemplo el primer elemento de losa de la azotea del eje 1. En este caso, el elemento requirió de 4 bastones que se encuentran como se muestran ahí en los ejes B, C, D y E, en el cual cada eje cuenta con un bastón del número 5 y a partir de eso calculamos todo lo necesario para calcular la longitud de desarrollo, lo cual es C. C es la menor distancia entre varillas de centroide a centroide a la fibra exterior de concreto. También se toma en cuenta lo que es el área de acero de una varilla es en el punto 0.3 centímetros cuadrados. El ATR se multiplica, el ATR se saca multiplicando por el número de ramas, que en este caso este, se tiene esta en esfuerzo por cortante. En el caso son 2, dándonos un total de 1.48.
Y bueno, en estos dos valores son constantes por lo que los cálculos respecto a la longitud de desarrollo debido a que se utilizan al mismo diámetro de varillas y al mismo formato que son dos ramas. Lo que sí cambias son las separaciones que en este caso se fueron colocadas, se hicieron, fue colocar la separación máxima correspondiente a cada bastón. Después n significa lo que son el número de varillas en cada eje superior. Ya todos los bastones están en el lecho superior donde ocurre la tensión y bueno, ahí salen 4 varillas. Sigue el cálculo de KTR, que es una simple fórmula. En una vez que obtuvimos el KTR, debemos considerar ahora sí el área de acero a flexión que serían los bastones como tal. Aquí se tiene que considerar en el caso de que haya bastones de diferente diámetro, se considera el mayor diámetro. Después explicamos la fórmula de longitud de desarrollo básica utilizando todos los valores que es que anteriormente esto nos da un total de 61.6 centímetros de longitud de desarrollo básica, lo cual en resumen el número redondeados a 62 centímetros. En este caso la longitud de desarrollo tiene ciertos límites, es decir, se calcula la longitud de desarrollo básica, pero eso tiene que ser mayor o menor, ya sea a 36 diámetro o a 32 diámetro, poniendo para qué tipo de varilla no se, no sale poniendo, porque fueron valores sacados fueron valores que sacamos del Excel y se diseñó para elegir el valor máximo entre la longitud de desarrollo básica calculada y estén los 36 o 32 diámetros de la barra que se proponen en la otra parte de la ecuación. Después de esto viene en lo que son los factores que afectan la longitud de desarrollo y en este caso para todos aplicaron el factor de 0.8 y de 1.3, ya que el, el de 0.8 es el factor que multiplica todas aquellas barras que son menores a las del número 6 y el 1.3 es aquel factor que multiplica cuando cal- se cuelan más de 300 metros por debajo de 300 milímetros por debajo de la barra. Tenemos ahí ya los resultados de la longitud de desarrollo final para calcular cada uno de los bastones. ¿Le puedes pasar la otra? Ya después de esto tenemos que ubicar en concreto a qué distancia se encuentra el punto de inflexión, porque a partir de este punto se da la longitud de desarrollo y ya quedaría lo que es la longitud de los bastones completa. Entonces, en la siguiente tabla ponemos la distancia del punto de inflexión del lado izquierdo y la distancia del punto de inflexión del lado derecho, a lo cual cada una de las medidas le sumamos la longitud de desarrollo. Ujú. Y por último, ya tenemos calculada la longitud total de los bastones. Y bueno, por cuestiones prácticas se tiene que cerrar a números más fáciles de entender, a lo cual se necesita hacer el resumen en la distancia a la izquierda y a la derecha del eje. No siempre va a ser la misma, por lo que los diagramas de momentos pueden variar. Dentro del envolvente lo hicimos fue tomar el diagrama, perdón, la distancia mayor y colocar para que el centro del eje sea la distancia a la que tienen que llegar los bastones del lado derecho y del lado izquierdo por igual, dándonos como resultado
los siguientes valores. En el caso de la azotea del eje 1, en los bastones del eje B, C, D y E serían 210, 199, 198 y 199 centímetros a la derecha y a la izquierda. Para la losa de entrepiso del eje 1, los bastones de C, D y E, tenemos 169, 176 y 171. Para la losa de la azotea del eje 2, para los bastones B y D, tenemos 210 y 186. Y finalmente para la losa de entrepiso del eje 1, tenemos los bastones de AB, 142 centímetros. Respectivamente, cabe recalcar que en esto siguiente sigue siendo medidas poco comunes, por lo cual en el dibujo mi compañero hizo el redondeo de estas medidas y bueno, eso sería para las longitudes de desarrollo. La siguiente, por favor. Bueno, lo que es la longitud de empalme o traslape, como bien sabemos, las varillas en, tienen una medida de 12 metros, por lo que cual esta va a llegar a una zona en la que se atienda al traslapar o empalmar. Y hacer una longitud de empalme se tiene que realizar los mismos cálculos básicamente de la longitud de desarrollo final, con sus actores y todo. Por lo que aquí es donde cambia porque aquí la norma indica que la longitud de empalme para la zona de tensión, es decir, el lecho inferior, tiene que ser 1.36 veces la longitud de desarrollo o 36 veces el diámetro de la barra más la más grande. En este caso se elige la mayor y bueno, como podemos ver, eh, se desarrolla cada tipo de empalme en el lecho inferior y en el lecho superior para cuatro, para los cuatro elementos y bueno, también se propone el mayor. Para el caso del lecho superior, que es la zona en compresión, ahí no requiere el 1.3 de la longitud de desarrollo, ahí únicamente es el 0.6 o el 60% de la longitud de desarrollo, 36 veces el diámetro de la barra más grande. Y bueno, en este caso, del lado derecho podemos ver que lo que es el resumen de esta tabla, donde podemos ver, por ejemplo, para la losa de azotea del eje 1, el lecho inferior, el empalme de las barras es de 56 centímetros, que igual de forma, por cuestiones prácticas, esto se redondea a 60 centímetros, y del lecho superior, que es la que en donde está la compresión, este es de 51 centímetros, que se redondea a 50 centímetros. Y así, lo mismo con la losa de entrepiso del eje 1, que es 57 y 51. Para realizar pero en realidad, todas están al mismo rango, ¿no? Y también es importante comentar que al colocar los empalmes del lecho inferior y del lecho superior tienen que ser alternados, es decir, que no deben estar empalmados ambos de los lechos a la misma distancia del elemento. Esto para evitar que se dé una falla o un punto de falla dentro del elemento. Ahora para el punto número 12, que consiste en la revisión de las traves del proyecto por deflexión,
para la combinación de carga muerta más carga viva media. Tomamos para ello o nos basamos en la norma y tomamos como referencia la tabla 3.2.1 de momentos de inercia para cálculo de rigidez, en la cual las juntamos aquí en nuestra presentación, y nos dice que por el elemento de viga y muros agrietados tenemos un momento de inercia de 0.5 IG. De ahí para columnas agrietadas tenemos el 0.7 IG, y para columnas y muros no agrietadas tenemos IG. Y nos hace hincapié en que en vigas T se deberán incluir los anchos de patín especificados en el inciso, pero en este caso, como estamos trabajando con vigas rectangulares, no aplicaría. Y bueno, para calcular la deflexión hicimos las siguientes tablas. Tanto se puede ver la primera, que consiste en los cálculos para la trave de entrepiso del eje 1 y la trave de entrepiso del eje 2, que está en morado, e igualmente para la trave de azotea de eje 1 y la trave de azotea del eje 2. Esto lo calculamos la deflexión tomando los ejes, por ejemplo, para primero de A a B, donde tenemos que el área de acero en el lecho inferior del área de acero y en el lecho superior la base, y un peralte normal de 56 centímetros, ya que nos vamos a utilizar el peralte con inercia reducido, y tenemos un factor de desplazamiento diferido, que es mediante una fórmula que ocupamos en el área de acero de la parte superior, la base y el peralte. Después tenemos la deflexión al centro del claro, que salió de los programas utilizados, y a partir de eso tomamos la deflexión diferida, y ahora sí tomamos la deflexión total, que va a ser a largo plazo en este caso, y es la suma de la detección al centro del claro más la deflexión diferida, que ahí se muestran los resultados de los cálculos. Y con ello ya obtenemos los siguientes valores, los cuales hay que compararlos con la condición que nos da la norma, que es el largo entre 480, y nos da el total de 1.12. Entonces con esto podemos comparar el desplazamiento a largo plazo contra la deflexión permisible por la norma, y pues con ello nos damos cuenta que la condición que pasa esto pasa tanto en la trave de entrepiso del eje 1 como en la trave del entrepiso del eje 2. En el caso de la trave de la azotea del eje 1 y la trave de azotea del eje 2, como se puede dar cuenta en las tablas, todos estos apartados siempre tienen la detección permisible, la cual es más grande que nuestro desplazamiento a largo plazo. Entonces se puede decir que cumple con las condiciones de la norma, y para nosotros es que por eso sí pasa. Y aquí viene los cálculos, y aquí nuestras condiciones de que sí pasa para nosotros cada uno de ellos. Esta se calcula considerando los parámetros que tenemos en las tablas de la parte inferior. Para esto, los valores iniciales pertinentes a la propia geometría y composición de la propia trave son los que se muestran en la parte superior, considerando aspectos como base, peralte, recubrimiento y otros parámetros del material que lo componen. Consideramos entonces aspectos como el área de acero, consideramos también en partes anteriores del proyecto, y con esto pues entonces hacemos el cálculo de lo que sería el número de varillas a considerar por cada sección. Del mismo modo también consideramos el momento máximo aplicado por sección y por eje, considerando también de acuerdo con los diagramas mostrados con anterioridad. El momento que se aplica, por ejemplo, tenemos lo que es la relación de estos parámetros con la relación aspectos con la profundidad C.
La inercia agrietada, los factores Fs y su relación con el módulo Fg, y del mismo modo, considerando esto, podemos considerar las profundidades H2 y H1, que son en verdad unas diferencias en relación al peralte. El peralte efectivo entonces se compara con estos valores utilizando una fórmula que tenemos, que al comparar con valores que se proporcionan con una tabla en la norma, que en realidad son límites dependiendo de la exposición del material, y considerando esto verificamos que nuestras tablas pasan precisamente con estas condiciones, y con los factores pasan las condiciones, dimensiones, y con el armado que se propuso inicialmente. Y bueno, pues muchas gracias por su atención.